de estas 4 personas ahí forman un elemento, y ese elemento que se está formando es un elemento de gestión. Cada uno está haciendo gestión de su elemento, y cuando se integra se produce lo que es la gestión del riesgo. Es como decía Giovanni ahorita, salud ocupacional no solamente es Vanessa, Erika, Claudia, Yamilé, ¿cierto? Sino que es el grupo interdisciplinario que estamos haciendo todo para que articule y funcione mejor. Eso es lo que se denomina gestión del riesgo. Gestión es administrar ese riesgo que tenemos ahí. Entonces lo que busca uno con esa administración del riesgo, con esa gestión del riesgo, surge con estos señores. Y lo pasó Yamilé y lo pasó Jacqueline, ¿sí o no? Con el desastre de quién? Primero, en 1989 surge el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, que luego se modifica con la 1523, que habla ya sobre la parte del sistema de gestión del riesgo. Entonces, ¿qué se vio? Evolucionó, afortunadamente ha evolucionado, que nos demoramos mucho como país en evolucionar, ¿sí o no? Del 89 al 2013, ¿cuántos años hay? Para decir que las unidades residenciales, que los hospitales, que cualquier sitio donde haya aglomeración de gente o de público tienen que tener implementado un sistema 24. de gestión. Nos demoramos bastantes años para llegar a eso, pero afortunadamente hemos ido llegando y la idea es que sigamos evolucionando. Entonces siempre hay una evolución desde que ocurrieron los desastres, uno de los más grandes en Colombia, que a nivel mundial, que fue el de Armero, nos marcó y dijo, bueno, hay que hacer algo por que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, cuando se hace eso, explicaban eso, que habían 2 tipos de gestión del riesgo, una que hace el Estado y otra que hacemos nosotros en la parte privada. Entonces el Estado es el encargado de velar porque se cumplan todas las actividades de mitigación y de prevención, o al contrario, prevención y mitigación. Recuerden que prevención y mitigación tienen 2 diferencias, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Preguntemos. Prevención. Son las cosas antes de. Y mitigación Es cuando ya está, entonces hacer que se reduzca. las acciones que estoy tomando para en ese momento que está en riesgo. Entonces, el Estado es el encargado de ¿qué? De velar por las actividades de prevención y de mitigación cuando ya se empiezan a presentar. Pero ¿qué es lo que pasa? El Estado tiene ese tipo de condiciones, pero la gente no las aprovecha. Ejemplo, el río Jamundí se sale a cada rato, en algunas partes específicas se sale, y hay unas casitas ubicadas al pie del río Jamundí. Entonces la oficina de gestión del riesgo hizo el análisis y dijo, usted no puede estar aquí, o hay que remodelar su casa, o hay que hacer algo, tome un porcentaje de dinero para que usted haga las acciones de mitigación para evitar que cuando el río se salga la vuelva usted damnificada. ¿Qué hace la gente? Damnifica el bolsillo, chao, no hace nada y se siguen inundando. Como el Estado me paga, me da una ayuda por eso, entonces me vuelvo ya como dependiente de eso, pero el Estado solamente lo puede hacer una vez. Ya lo hice, ya hice lo que tenía que hacer, usted no lo hizo. ¿Qué es la segunda opción que hace el Estado? Por decreto, lo saca de ahí. Lo reubica. Está en una zona de riesgo, no puede estar aquí, chao. ¿Sí o no? Pero entonces, ¿qué hace? Sí están las políticas para hacer eso, en algunos municipios funciona, en otras partes no funciona, pero lo que tenemos que velar es que esto se cumpla. Eso se cumpla. Esa gestión de riesgo pública, que todo lo hace el gobierno, uno tiene que empezar a trabajarla desde el nivel más pequeño al nivel más gubernamental. Eso es lo que yo les decía, que vengo diciendo desde rato. ¿Qué hacemos nosotros en la sede comunal, en nuestro barrio? Si tengo una parte de riesgo o una amenaza, ¿cómo la va a controlar? Empecemos desde ahí, escalemos a la Junta, está la Junta de Acción Comunal, luego sigue la JAL, ¿sí o no? Luego sigue ya la alcaldía, luego sigue ya la gobernación, luego sigue ya la presidencia de la República. Entonces miremos cómo desde nosotros también, desde nuestro núcleo pequeño, necesitamos hacer toda la parte de gestión del riesgo. Y el que más nos compete a nosotros es este, ¿sí o no? La parte de gestión del riesgo privado. ¿Qué hacemos nosotros como industria para evitar que las amenazas que tenemos nos afecten en un momento dado? Es que estamos gestionando. Entonces lo discutíamos. Zona Franca se inundó 3 veces, ¿sí o no? ¿Por qué la primera vez no hice algo de gestión del riesgo? ¿Por qué no hice actividades de mitigación para evitar que el río volviera y se inundara? ¿Qué? Porque a veces, no, es que yo estoy solito, entonces la que se inunda y es más perjudicada es empresa X, entonces que ya mire cómo se libera. No, si es una zona franca,
yo tengo algo que llama el plan de ayuda mutua, y entre todos velar por la mitigación de esa zona. Y eso es lo que uno busca en un momento dado, que todo el mundo se vuelva un núcleo para poder hacer la gestión adecuada de eso. Ahí hay unas normas, no sé si la han leído, la ISO 31000, busquen las ISO, todas las ISO son geniales, todas las que hay en la parte de seguridad son geniales, hay de resguardo, de la parte eléctrica, de gestión del riesgo, y ya a uno le hablan el paso a paso y cómo implementar un sistema de gestión del riesgo. Aunque nos van a hablar de la NTC, ¿no? ¿Quién nos va a hablar de la NTC? ¿Ah? Bueno. Pues, nos va a hablar de la NTC. Entonces, cuando uno habla del Sistema Nacional para la Gestión y Reducción de Desastres, ¿sí o no? Uno que habla, que ya tiene 3 elementos claves: conocimiento del riesgo, que lo explicaban los muchachos y que vamos a verlo repasar, la reducción y el manejo de los desastres. ¿Dónde debemos de trabajar nosotros siempre? Es en esas dos partes, en el conocimiento y en la reducción. O sea, cuando yo aprendo a conocer mi riesgo, sé qué riesgo tengo ahí y lo puedo manejar. Pero si no conozco a qué riesgo me enfrento, no voy a poderlo manejar. Entonces, cuando usted sale en su parte del laboral y usted tiene una matriz de peligros, la idea es que esa matriz de peligros no se la sepa el de salud ocupacional, sino que la sepa el operario de la máquina, el empacador, la persona X, Y y Z, porque quiere decir que usted como profesional de salud ocupacional que usted sabe los riesgos cuando el que opera la máquina no tiene ni idea, porque no conoce el riesgo. Entonces, cuando uno habla de conocimiento del riesgo, es compartir con la gente a qué riesgo me estoy exponiendo. Entonces, si está un muchacho en la máquina, usted le dice, mire, nosotros hemos identificado que hay un riesgo de agravamiento por esto, aquí, hay que tener precaución, no intervenga la máquina de esta manera. Ahí está haciendo gestión del riesgo. Enfocada a la parte de reducción de la accidentalidad. Pero si yo voy a buscarlo en la parte de desastres, como lo dice la materia de administración de desastres, yo tengo que mi empresa tiene tanques de GLP. ¿Qué estoy haciendo para evitar que esos tanques en un momento dado no vayan a explotar? De todas las acciones preventivas que yo haga, estoy haciendo gestión del riesgo. Bueno, la parte legal hablaban las compañeras ahí, pero las herramientas, ¿qué es eso? ¿Cómo identifican ustedes los peligros? ¿Qué no pasó en otro video? Hay amenazas, como lo habló Jacqueline, ¿cierto? Hay unas amenazas que son naturales, ¿cierto? Tecnológicas, socionaturales, y esas socionaturales, ¿a qué están enfocadas? Esas socionaturales están enfocadas a que ese evento natural se puede agravar por la acción del hombre. ¿Por qué se inunda? ¿Por qué se inunda Barranquilla? ¿Y quién tiene que ver con eso? El gobierno, la administración, el hombre, ¿sí o no? Pero si miramos más a eso, ¿qué hay? La gente tira la basura ¿a dónde? A las calles, ¿sí o no? Al caño. Entonces, ahí hay una amenaza natural que es la inundación, pero que se ve complicada o se ve agravada por la actividad del hombre. Entonces, por eso se llaman las amenazas socionaturales, que las hablaban las compañeras la vez pasada. Entonces, yo tengo que identificar esos tipos de peligros que hay. Tengo que hacer un análisis de condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ustedes pueden utilizar varias matrices, las que les explicó ahorita Giovanni con Erika, no, es una matriz de probabilidad, de vulnerabilidad, perdón. Pueden utilizar la que vimos la vez pasada, la parte de personas, recursos, procesos, no. Pueden utilizar cualquier tipo de análisis de vulnerabilidad, pero lo importante es que se den cuenta qué tan vulnerable son ante esa amenaza o ante ese peligro que están identificando, para poder hacer la gestión del riesgo. Luego, calcula el riesgo esperado. ¿Qué es eso del riesgo esperado? ¿Qué esperan ustedes si usted le echa basura al caño, si uno no le hace mantenimiento a las tapas del alcantarillado? ¿Cuál es el riesgo esperado? Que se inunde, ¿sí o no? Ese es el riesgo esperado. Entonces, uno calcula el riesgo esperado dependiendo de qué es esa probabilidad que tiene y qué tanto eso me puede afectar a las personas. Lastimosamente, cuando uno va a hacer un proyecto a nivel grande en una empresa, que va a construir algo, lastimosamente uno proyecta muerto, como mínimo. Como mínimo. Si uno no debería proyectar eso. Pero uno proyecta muerto, como mínimo. ¿Sí o no? Dice, con que se me muera uno quedó bien. ¿Sí o no? Y eso no es así. La idea es que no ocurra ningún muerto.
¿sí o no? Pero entonces las empresas hicieron una obra grandísima, se murió uno, no, nos fue muy bien, mire, construimos esto, tuvimos solamente un muerto, solamente un muerto, eso ya es algo muy grave, ¿sí o no? Pero en esos proyectos grandes siempre se proyecta una fatalidad, ¿sí o no? Que no debería de pasar, pero siempre la gente lo proyecta. ¿Por qué? Porque uno no espera hacer una buena gestión del riesgo. Lo ideal es que usted no proyecte en fatalidades en ningún momento, sino que diga, yo no me voy a proyectar fatalidades, voy a hacer todo lo posible porque no tenga ninguna fatalidad en mi empresa, hacer una buena gestión de los riesgos. Entonces, uno calcula ese riesgo esperado, como cuando usted va a comprar platica, ¿sí o no? Ve, va a comprar el día del amor y la amistad y se va a ir a Centico a comprar algo, ¿sí o no? Entonces ya una platica y usted ya tiene proyectado lo que va a comprar, pero resulta que ese regalo que iba a comprar le salió más caro. ¿Qué pasó con eso presupuestado que usted tenía aquí? Falló el cálculo, ¿sí o no? Desde el falla todo para allá, entonces no alcanzó a comprar el regalo, entonces ya le compra otra cosita feita, pero entonces ya no le va a gustar a él, entonces ya se enoja, bueno, entonces ahí se volvió un desastre, ¿sí o no? Porque no calculé adecuadamente ese riesgo ahí. Entonces los muchachos lo explicaron y es interesante hacer, esa matriz es sencillita, ¿sí o no? Esa matriz es sencillita para identificar vulnerabilidad. Probabilidad que es que la posibilidad de que ocurra un evento y la severidad es que tan dañina es esa consecuencia que yo voy a tener ahí. Entonces, ellos manejaban esa probabilidad. 5 parámetros y 5 parámetros de severidad. Usted puede hacer 3, 4, pero no puede hacer 3 y 4 a un lado. No le puede. Tiene que ser 5 por 5, 4 por 4, 3 por 3, 6 por 6. Pero tienen que ser iguales a ambos lados para que la matriz funcione. Entonces lo que explicaban los muchachos era que si estaba en la zona verde era monitoreo, que si estaba en la zona amarilla hay que hacer maniobras de investigación y planes de prevención, y que si estaba en la zona roja ya hay que mitigar ese tipo de acciones. Entonces háganlo para cualquier tipo de riesgo o amenaza que ustedes encuentren en la parte de la comunidad y en la parte industrial. Miren cómo lo van a hacer. Le damos el caso de Barranquilla, Buenaventura, Cali, ¿sí o no? Pero hagámoslo a lo que comentó la compañera. Una persona que sufre una fatalidad. Antes de que la sufriera, uno puede hacer una matriz de vulnerabilidad. Es decir, ¿qué tan probable es que una persona que ha estado incapacitada, que ha estado en seguimiento psicológico, ha estado con problemas X, Y, Z, se tire de una parte? ¿Sí o no? ¿Qué tan probable puede ser eso? Que dependiendo de esos antecedentes que yo estoy viendo, yo puedo decir que esa probabilidad no va a ser ni improbable, que tampoco va a ser remota, que ocasional no lo creo, puede ser posible, ¿sí o no? Y que yo espero de que si esa persona hace eso, ¿qué me puede pasar? ¿Cómo sería ese daño? ¿Sí o no? Entonces, si yo pensé eso acá y lo combiné con este acá, yo digo que tengo que hacer acciones pequeñas, acciones correctivas, hay que hacer algo rápido porque si no, va a pasar algo ahí. Entonces, ustedes tienen que aprender a manejar ese tipo de condiciones. Y hay que aprender a cómo yo vendo esa condición para poder actuar rápidamente. Porque la empresa, ¿qué va a decir? No, pues que es uno nada más. ¿Sí o no? Pero eso no es algo que se hablan entre los compañeros también, ¿no? Lógico. El impacto que les causa. Lógico, el impacto social que va a pasar ahí, la gente, sus compañeros que están al lado, ¿cómo se están sintiendo? La familia. Por eso la empresa queda castigada, ¿no? La reputación. ¿Sí o no? Eso, si es una empresa exportadora, eso influye en la parte de exportación. ¿Sí o no? Ya empiezan a castigarla ahí en ese tipo de condiciones. Entonces, uno tiene que saber vender cómo voy a controlar ese riesgo, cómo hago gestión del riesgo enfocado a ese tipo de cosas. Pero como estamos enfocados al desastre y a la parte de sostenibilidad, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? En mi empresa, cómo estoy contribuyendo a la sostenibilidad y qué estoy afectando a la sostenibilidad. Entonces, resulta que mi empresa saca aguas residuales y las tira al río. ¿Sí o no? ¿Está afectando la parte de sostenibilidad? Sí, claro. Contaminando el río. Es que tengo que hacer para evitar que esa agua residual que sale al río no salga contaminada. Entonces tengo que construir una PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales, tengo que hacer diferentes tipos de procesos para mitigar este riesgo que estoy generando ahí, que es una contaminación al río. O estoy botando gases a la atmósfera.
¿Qué estoy haciendo para mitigar eso? Porque esos gases, esos vapores, esos humos que se van a las atmósferas, ¿qué van a producir? O que ayudan a grabar más bien. Lo pasó el mundito ahí cuando se enojó, el efecto invernadero, ¿sí o no? Entonces afecta el efecto invernadero, que es el calentamiento global. Entonces, ¿por qué se están derritiendo los polos? ¿Por qué en el videito la casita se corrió del mar más hacia atrás? Porque como se están derritiendo los polos, los mares y los océanos están aumentando su nivel. ¿Conocen la costa pacífica? Sí. ¿Sí? La barra casi. La barra esa que desaparece. Punta Soldado desapareció. Punta Soldado era una punta a los lados izquierdos de Buenaventura, que uno podía ir fácilmente, era un sitio muy bonito, turístico, la playa, a pesar de que era negra, era limpia, pero ya no existe. ¿Por qué? Todo el mar se lo llevó. La barra se la está llevando el La mar. barra ya va por la mitad. Ya por la mitad se la está llevando el Se mar. llevó la escuela y todo. ¿Qué es ahí? Sostenibilidad. ¿Y qué estoy haciendo yo desde esta parte combinado con la sostenibilidad para que eso no pase? ¿Sí o no? ¿Qué estoy haciendo yo? Y usted va a Buenaventura y va a Manchaco y cuando la marea baja, ¿qué encuentra usted? Un basurero. ¿Sí o no? ¿Será que eso no influye en la parte de que eso ocurra? Contaminación. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde la parte de gestión del riesgo para ayudar al medio ambiente a que eso no pase?